ahí debemos cuidar nuestra parte en lo que hacemos. Tenemos que ser intencionales para estar al pendiente de las instrucciones que Dios da para nuestra vida y pues aún más importante para la vida de las personas sobre la que Él nos ha puesto, que eso es más temeroso todavía, no solamente em, escuchar las instrucciones para mi vida, sino para mis hijas, sino para lo que yo debo hacer, no sé, con mis padres, con mis compañeros, bueno, en mi trabajo, en mi ministerio. Entonces, ser muy intencionales en escuchar al Señor. Es muy fácil obedecer cuando nos parece lógico algo innecesario, pero es muy difícil cuando requiere algo que no tiene sentido para nosotros. Y digamos que pues ahí podríamos decir algo que para nosotros creo que sería supremamente muy difícil lo que Dios le pidió a Abraham, ¿cierto? Entonces uno podría decir a Abraham, cuando el Señor le dijo que le entregara a su hijo, que le sacrificara a su hijo, él no llevó a su hijo y llevó un cordero adicional, como por decir, bueno, yo llego hasta cierto lado y le oro a Dios y si definitivamente él no, entonces le digo que ya traje un cordero, bueno, qué sé yo, ¿no? Él se llevó a su hijo. Él dijo, Dios proveerá y confió totalmente en el Señor y bueno, todos sabemos qué sucedió. Pero entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder decir, voy a obedecer a Dios, aunque esto me parece ilógico y aunque esto me parece difícil, em, pero podemos descansar en la certeza que Dios intervendrá en el momento oportuno, como pasó con Abraham, que en el Señor el momento oportuno, ya cuando él ya había llegado, ya tenía a su hijo amarrado, ya tenía el cuchillo puesto casi que sobre él, envía un ángel a decirle, el cordero de sacrificio está allá. Entonces, Dios siempre se encargará de intervenir en el momento oportuno, así nos parezca que sea una situación difícil. Cuando queremos decidir qué es lo bueno y lo malo en nuestra vida, nos ponemos por encima de Dios. Entonces es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos regimos por lo que Dios dice, sino por lo que nosotros pensamos. Todo esto se llama orgullo, soberbia, egoísmo, y eso lo podemos ver en Colosenses, Colosenses 3:5, pero lo tenía listo, perdón. No sé si, bueno, si alguien me ayuda, bueno, aquí lo buscamos rápidamente. Colosenses, perdón. Aquí lo tengo, Colosenses, Miriamcita. ay, muchas gracias. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas gracias, Alejita. Entonces, todas estas cosas em, son las cosas que debemos eliminar para que nosotros podamos realmente escuchar al Señor y obedecer. ¿Será que sigue habiendo mucho de mí en mí? O sea, ¿será que sigue habiendo mucho de ese hombre viejo todavía en mi corazón que no me permite o que hace que yo crea que estoy obedeciendo, pero realmente no estoy obedeciendo al 100%? Entonces ahí pues me gustaría que pudiéramos hacer como una lista de verdad, conciencia. Bueno, yo sé que venimos del retiro y venimos así súper espirituales. Y más aún así poder decir y lo que encontramos como dentro de lo que el Señor pudo mover en nosotros, poder decir, yo sí te obedezco al 100%, Señor. ¿Será que yo sí te estoy escuchando? ¿Será que en mi corazón hay ese orgullo, esa soberbia, eh, bueno, lo que haya, ¿sí? Esa idolatría, lo que haya en mi corazón que no me está permitiendo obedecerte? Porque digamos que si nos devolviéramos a Saúl, este hombre se llenó de un orgullo y de un poder y su egocentrismo tan alto que de alguna manera creía que él podía tomar las decisiones por Dios. Entonces, ¿hasta qué punto y en qué área nosotros estamos haciendo eso? No sé si a ustedes les pasa, a mí en algún momento recuerdo mucho en mi vida laboral me pasaba eso. Conocía tan bien mi trabajo y sentía que lo hacía tan bien que me sentía intocable y me sentía la máxima. Y Dios se encargó de bajarme de allá, o sea, se encargó de bajarme a la mínima expresión en su momento
y fue muy duro y muy difícil. Entonces, que el Señor no nos haga, que no tengamos que nosotros llegar a que nos baje el Señor de nuestra egocentrismo, bueno, de lo mejor que hagamos, de lo que creamos que hacemos mejor, o donde no estemos obedeciendo y hagamos las cosas a nuestra manera. La obediencia humilde, sincera y consciente a la voluntad de Dios es más placentera y aceptable para Él que todos los holocaustos y sacrificios. Él quiere más en vez de darle cosas, en vez de ofrecerle cosas, que seamos obedientes, es lo que más nos pide Él. ¿Y cómo lo logramos? Entonces, la obediencia es un proceso. El primer paso, conocer al Dios verdadero, vivir su amor, que yo creo que hemos podido nosotros experimentar su amor de muchas maneras, cada uno de nosotros. Poder palpar su misericordia, que creo que también la hemos podido palpar. em, Permitirle al Espíritu Santo que sea el que gobierne nuestra vida, entregarle realmente todas las áreas de nuestra vida, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón con un corazón realmente arrepentido, alejarnos de lo que nos hace pecar, que eso es supremamente importante, arrepentirnos, pero también alejarnos de eso que nos distrae, que nos distrae nuestra atención hacia el Señor y pues hace que caigamos. Tener tiempos intencionales de intimidad con Dios, que es lo que hemos estado viendo del altar, que debe ser todos los días, todos los días. Em, Cuando entendemos esto, va a ser más fácil obedecer a alguien que sabemos que nos ama profundamente. Y yo creo que nosotros podemos saber que Dios nos ama de una manera inmensamente grande porque entregó a su Hijo Jesucristo en el altar más grande o más alto que pudo haber hecho o más difícil que fue la cruz. Entonces, digamos que nosotros sí podemos decir, Dios nos ama. Dios nos ama de una manera impresionante. Y como Él nos ama, Él merece que nosotros hagamos todo lo que está aquí y que le obedezcamos de todo corazón. Y también, pues algo que vimos con David, que lo primero que siempre debemos hacer es consultar a Dios antes que consultar al hombre. Y bueno, en esto quiero contarles como una anécdota, creo que ya la había contado, pero bueno, recuerdo cuando tenía muchos problemas en mi vida matrimonial, recuerdo que un pastor me decía, cuando usted tenga problemas, usted inmediatamente entra a su lugar de oración, se arrodilla y antes de discutir y antes de llamar a su mamá, antes de llamar a su amiga, usted lo que tiene que hacer es arrodillarse e ir al creador de ese hombre y a su creador y decirle lo que está sucediendo, para que él sea quien la guíe en lo que debe hacer. Obviamente no lo hice muchas veces y eso obviamente llevó seguramente a no manejar bien la relación, pero esas palabras sí me quedaron como muy, muy grabadas, o sea, siempre ir al creador. Entonces, cada vez que lo recuerdo, porque no siempre es cuando tengo un problema, digo, yo tengo que ir al creador de esta persona que me está haciendo la vida difícil para ir a preguntarle por qué, para qué y cómo manejo esta situación, como nos decía de pronto David en la oración al principio. ¿Cómo podemos manejar esa relación y qué objetivo tiene que esté viviendo esta situación con esa persona? Porque algún propósito ha de tener. Entonces, digamos que esa sería la manera de poder lograr ser obedientes. Ya en una segunda parte, que es la adoración, bueno, el Arca de la Alianza, bueno, ya, como les digo, ya la habíamos visto, ¿cierto? Es considerado como un centro de adoración. Vimos en la primera parte que desde el reinado de Saúl no se tenía el arca en las tierras de Israel, de Judá. Entonces, por eso era el afán de David de ir y traerla de allá y colocarla en Jerusalén, eh, porque no solamente es la representación, porque bueno, uno podría decir, bueno, debemos tener el arca aquí para que nos traiga bendición. No, el arca lo que representaba era la presencia de Dios, sino porque el arca, bueno, eso lo estudiamos en su momento allá cuando vimos Éxodo, pero era donde el Señor hacía presencia y el pueblo podía adorar.
Entonces hacía 20 años que el arca no estaba en Jerusalén, no estaba en, no estaba en las tierras de Israel, de Judá, perdón. Y este tiempo no se adoró al Señor. Seguramente no. Por eso las consecuencias de todo lo que pasó durante todo el reinado de Saúl, donde se dividió tanto el pueblo, donde hubo tantas luchas perdidas, bueno, entonces por falta de adoración. Entonces lo que representa la alianza, ese centro de oración, y de alguna manera lo que hemos estado viendo también con el pastor me corregirá, que es el altar de encuentro con el Señor. En Primera de Crónicas 13:3 dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces fueron 20 años en casa de Abinadab sin adoración, sin tener un lugar de encuentro con Dios y sin tener un lugar de perdón, o sea, un propiciatorio. Em, la adoración es tan importante, o sea, leía tantas cosas con respecto a la oración y nosotros si pudiéramos entender lo santo, como dice aquí, lo santo y lo sublime que es Dios, no nos atreveríamos a servirle a Él sin estar santificados como hizo Eleazar o como hacían seguramente todos los sacerdotes para poder entrar al lugar santísimo, porque pues ahí el riesgo era morir de una vez, ¿cierto? Cuando yo hacía las cosas mal hechas. Eh, pero digamos que de pronto podemos estar volviendo una rutina lo que hacemos para el servicio del Señor. Y lo que sí debemos entender es que estamos sirviendo a lo más santo y más sublime, que es Dios, ¿sí? Entender esa santidad del Señor debe ser lo más importante cuando nosotros queremos adorar a Dios. Em, Debemos hacerlo de todo corazón, no con un corazón dividido, sino con todo nuestro ser, no con un corazón eh, que le toca hacerlo, sino que lo quiere hacer con todo el corazón para Él, entendiendo que es ese ser que nos amó, que nos ama, como lo estábamos viendo anteriormente, no les leí aquí el título que dice, no hay verdadera adoración si no hay verdadera obediencia. Entonces, acabamos de ver todo lo que es la obediencia y para que haya una verdadera adoración, tiene que haber obediencia. Y tenemos que ser conscientes de que ese ser maravilloso nos ama demasiado, ¿cierto? Y que la manera de poderle retribuir es que nosotros podamos hacerlo con estos pasos, con todo el corazón, despojándonos de toda idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, otra vez volvemos a hablar, no solamente de cosas que podamos tener físicas, sino que la idolatría es aquello con lo que nosotros no podríamos vivir. Sí, sí, si me preguntaran hoy, ¿usted con qué no podría vivir? Ay, no, con el agua. No, sin aire. No, sin mis hijas. No, sí, podría considerarse ese ídolo para mi vida. Yo no podría vivir sin Dios, debería ser nuestra respuesta, porque Dios es mi único Dios. Entonces, para que ustedes también se lleven esa pregunta, ¿con qué usted no podría vivir si hoy le preguntaran eso? Tercero, preparar nuestros corazones. Y preparar nuestros corazones es analizar nuestros corazones pues, de una manera real y verdadera, poder santificarse, así como les decía que lo hacían los sacerdotes y Eleazar, que dentro de lo que leía, él se santificó y se dedicó al cuidado del arca. O sea, este hombre era absolutamente, em, no podría decirse santo, pero pues un hombre que estaba con su corazón limpio y que seguramente así lo hizo porque durante 20 años no le pasó pues nada, no murió, no hizo nada indebido. Entonces, antes de poder de darle un servicio al Señor, debemos analizar nuestros corazones. Y de igual manera, antes de ir o cuando estamos más bien en ese lugar de encuentro con el Señor, que es el altar del Señor, poder entregarle todo a Él en ese momento. Ese es un sitio de perdón, es un sitio donde me encuentro con Él, es un sitio donde yo desnudo mi alma delante de Él, donde eh, yo le pido a Él, bueno, es el lugar de encuentro con el Señor, es el lugar de intimidad con Él.
Servir únicamente al Señor, la lealtad y adoración del servicio van de la mano. Y el servicio debe estar enfocado únicamente al Señor. Creo que no lo alcancé a colocar acá, no. Pero algo muy bonito que leía es que nuestro propiciatorio o el lugar de perdón es nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el arca de la alianza representó un pacto de Dios con su pueblo, el pacto, el nuevo pacto de Dios con su pueblo es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el lugar donde podemos llegar para ser perdonados. Él es el que, pues sabemos que Él es el único que puede interceder por nosotros delante del Padre. Y ese es el lugar seguro donde podemos acudir. Entonces, bueno, pues este era el mensaje, es muy corto. Espero que sí haya sido muy sustancioso y que el Señor pues nos ayude a ser unos verdaderos, seamos realmente obedientes y que realmente nuestra adoración llegue como un olor fragante al Señor y no llegue al Señor con tristeza ni llegue con decepción de parte de nosotros por no prepararnos bien para poderle servir. Entonces, bueno, este era el mensaje que tenía. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Sí, a ti